Estoy en Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro 3, del versículo 15 al 17. Segunda de Pedro 3, del 15 al 17. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En esta noche quiero hablarles de un tema que a mi criterio tiene mucha importancia, mucha relevancia. Es cómo interpreto las Escrituras. Vuelvo a repetir, cómo interpreto las Escrituras. Gracias a Dios en este siglo XXI, por encima de lo que es la tecnología, el mundo virtual, las nuevas tecnologías de redes sociales y demás, se ha promovido la palabra de Dios de una cosa extraordinaria. No sé si usted sabe, pero desde que se fundó la Feria del Libro, al menos en América Latina y en los países de habla hispana, siempre la Biblia ha sido el libro por excelencia. ¿Cuántos sabían eso? Su venta nunca puede ser superada ni aún por los últimos bestsellers que hayan sido escritos, aún cuando se trate de economía o de mercadeo o de publicidad o de lo que fuere. No hay libro o no hay página impresa que pueda competir con la de las Escrituras. Y eso es algo extraordinario, porque eso habla de que hay un conocimiento, al menos bíblico, hay un conocimiento subjetivo, pero en otras palabras, de parte de Dios. Ahora, qué interesante es que en otro tiempo la Biblia fue atacada hacia sus lectores, hacia quienes la escribían, la promovían, la enseñaban. Hoy la Biblia es atacada desde el centro del pueblo de Dios. A ver, lo pongo en estos términos. Antes de afuera venía la persecución hacia la palabra. Ahora la palabra sufre persecución desde adentro. Y quiero que usted entienda este concepto que le estoy diciendo en base al texto. Por eso mi tema o mi título en esta noche, ¿cómo interpretar las Escrituras? Y Segunda de Pedro nos muestra algo muy particular, muy singular. Dice que Pablo ha escrito cosas de las cuales él está mencionando y hace una aclaración. Dice que hay algunas difíciles de entender, es cierto. Hay cuestiones de la Biblia que tienen que investigarse, compararse con otros textos de las Escrituras para poder entenderla. Hay pasajes que son muy sencillos, como por ejemplo, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero también hay textos que son un tanto oscuros, un tanto difíciles de descifrar, porque tienen un contenido teológico, profético. Ahora, también dice la Biblia que hay quienes la pueden torcer y quienes de la misma Biblia pueden hacer un error. Y si hay algo de lo que la iglesia tiene que cuidarse en este tiempo, justamente es de esto, ya que ahora los enemigos no están desde afuera atacando la Biblia, sino desde el mismo epicentro del cristianismo.
La pregunta en esta noche, al menos 3 preguntas me hago y me respondo. La primera de ellas es, ¿cómo leemos la Biblia? Y no quiero que usted se sienta con esto subestimado, porque no es una pregunta irónica ni capciosa, sino que yo me la hice a la pregunta, ¿cómo leemos la Biblia? Y no es un detalle menor, ni una pregunta básica lo que estoy haciendo, no es una clase de escuela dominical. Pero el apóstol Pedro menciona 2 palabras de advertencia en el texto que acabamos de leer, frente a lo que leemos e interpretamos. Note usted que dice el verso 16. Casi en todas sus epístolas hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Diga conmigo, tuercen. Y luego va a decir en el verso 17, sabiendo vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error. 2 palabras interesantes. Primero, tuercen, repítalo conmigo. Y luego habla de error, dígalo conmigo. 2 palabras que me llamaron poderosamente la atención en mi lectura y en mi estudio de la Biblia. Tuercen es lo que utilizó Reina Valera, el que tradujo esta versión de la Biblia, pero en el idioma original aparece como deforma. Dice los que deforman las Escrituras. Y Satanás fue un experto en deformar la Escritura. Usted recordará aquel pasaje donde Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, y allí dice la Biblia que fue tentado por el diablo 40 días y 40 noches en los que Jesús estuvo ayunando. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Ahora, Satanás aprovechó la crisis de Jesús, aprovechó ese momento de vulnerabilidad, porque cuando uno ayuna y cuando uno está siendo probado o tentado, está en un aspecto de naturaleza netamente humana, vulnerado por el hambre, por lo físico, por lo emocional. Hay toda una mezcla allí de sensaciones y Satanás aprovecha esa área vulnerable de Jesús para venir con la Escritura y le dice a Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, con la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego Satanás lo increpa y también le va a decir que se arroje del pináculo del templo donde Jesús estaba, que a sus ángeles mandará cerca de ti. Le habla con la Escritura, el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará cerca de ti en todos tus caminos. Pero Jesús le dijo, con la Escritura, escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Ahora, ¿se da cuenta cómo Satanás utiliza la Escritura para torcerle el sentido y hacerlo a Jesús tropezar? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto más a nosotros? La Biblia dice que si fuere posible aún a los escogidos, engañará. ¿Cuántos son escogidos? Bueno, tenga cuidado con el engaño. Satanás es un experto en torcer la Escritura. Satanás es un experto en deformar la Escritura. Claro que nadie viene a esta iglesia ni a ninguna iglesia con la intencionalidad de crear una nueva secta, una nueva religión, de torcer las Escrituras, de confundir, pero el hombre muchas veces, al desconocer la Biblia, puede llevar a otros al error. Eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, la otra palabra que habla interesante, primero dijimos tuercen o deforman la Escritura, la otra palabra es error. Guardaos, no sea que arrastrados por el error. Y me gusta investigar y en el idioma griego, arrastrados por el error, no son 3 palabras. Es una misma frase y es una sola palabra en griego. ¿Y sabe qué significa? Llevar a alguien en peso, pudiendo uno caminar por sí mismo. Y lo relaciona con el capítulo 21 del libro de los Hechos, donde a Pablo lo arrestan en Jerusalén y los soldados romanos lo levantan y lo llevan en peso. ¿Alguien fue detenido alguna vez? Espero que no.
Pero vio cuando la policía quiere detener a alguien y llevarlo por la fuerza en andas, aun cuando uno pueda caminar, ¿qué hace? Lo levantan y lo llevan en peso, ¿sí? Eso es lo que significa en el idioma griego, arrastrados por el error, ¿sí? Llevar a una persona en peso pudiendo caminar por sí misma. En otras palabras, pudiendo interpretar uno por sí mismo la Escritura y uno teniendo la libertad de poder aplicar sanamente la palabra de Dios, se encuentra con que alguien lo lleva en peso y lo lleva aún pudiendo valerse por sí mismo, forzado a la rastra para que caiga en el error. Es extraordinario cómo nos abre el panorama cuando uno estudia la Escritura. Como dijimos, la primera pregunta, y me la respondo, ¿cómo leemos la Biblia? En una oportunidad, no recuerdo dónde fue, pero una señora se me había acercado hace muchos años y me había dicho, sí, pastor, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Y yo no quise ser maleducado ni nada que se le parezca, pero dije, ¿dónde está ese pasaje? Y créanme que me lo dijo con tanta certeza que dije, voy a buscar a ver si por ahí yo leí la Biblia, pero se me pasó por alto, jamás lo encontré. Y frases como esas, usted seguramente ha escuchado tantas otras, que ahora me voy a acordar algunas más. Entonces, ¿y dónde escribió Dios eso? Es como que la gente lee e interpreta de acuerdo a su criterio, de acuerdo a cómo se levantó ese día o de acuerdo a la necesidad que en ese momento tuvo. ¿Cómo leemos la Biblia? Es la pregunta que yo le hago a usted y que me la hago a mí, porque uno puede leer la Biblia de muchas maneras, pero cómo terminamos es la cuestión. La segunda pregunta que me hago y me respondo, ¿hemos de tomar todo su contenido de vuelta? ¿Hemos de tomar todo el contenido de la Biblia? Pregúntale al de al lado. Poneme 2 de Timoteo 3:16. Y 2 de Timoteo 3:16 arroja una luz extraordinaria sobre mi pregunta. ¿Hemos de tomar toda la Escritura y su contenido? Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. A ver, repita conmigo. Toda. Útil. Toda la Escritura es toda, de tapa a tapa. Toda es inspirada por Dios, soplada en los hombres, en los autores, ¿sí? Inspirados. Hay un término griego que se le adjudicaba inspiración, que era estar endiosado o estar lleno de algo divino para poder luego fluir o escribir o hablar, ¿sí? Se usa el término en la Ilíada y la Odisea, una literatura griega profana, pero en definitiva eso es estar inspirado, estar endiosado. Los hombres de la Biblia fueron llenos de una naturaleza divina al momento de escribir. Y todo lo que escribieron fue palabra de Dios. O sea que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero dice, y útil. Es útil la palabra, me sirve. ¿Para qué? Para enseñar. Con ella puedo enseñar. Con ella puedo redarguir, me redarguye, ¿sí? Me corrige, me instruye, me muestra el camino de la justicia. Y bueno, y después dice la consecuencia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto. Entiéndase la palabra perfecto, teleios, es la palabra griega, entiéndase por maduro. No es que usted una vez que conoce la Escritura, usted ya es perfecto, no. Usted es maduro en la fe, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo a preguntar, ¿hemos de tomar todo su contenido? ¿Qué responde usted? Sí, pero de acuerdo a reglas gramaticales establecidas. Yo no puedo agarrar cualquier parte de la Biblia y decir esto es así para mí. No. Hay que respetar ciertas
reglas, por decirlo de algún modo, para saber si Dios me está hablando o no. Algunas de las reglas simples, gramaticales, para entender la Biblia. Yo le voy a mencionar dos. He estudiado hermenéutica varios años, el arte de interpretar los textos, pero me voy a enfocar en dos cosas muy básicas, muy sencillas, porque esto no es un estudio teológico ni nada que se le parezca. Dos formas de interpretar la Biblia. ¿Me sigue? La Biblia tiene un contenido que es histórico y literal. La Biblia tiene un contenido que es histórico y literal. Si uno va a la Biblia como un libro de historia, es un hermoso compendio de historia de la humanidad antigua. ¿Verdad que sí? Con más de 5.000 años pesando en este libro. ¿Qué le parece? Con más de 40 autores, con más de 1.500 años escribiéndose en diferentes lugares, palacios, islas, desiertos, cárceles. Acá está, a nuestro alcance. Ahora, el contenido es histórico y literal. Si yo leo, me voy a enriquecer, porque voy a conocer de historia de la humanidad, historia bíblica, los acontecimientos de las naciones, imperios, guerras que hubo, economía, estadistas, etc. Ahora, el contenido histórico y literal me sirve, ¿por qué? Porque el episodio o el escenario que menciona la Biblia ocurrió en espacio y tiempo. Esto es, que eso fue real, no es un libro de mitología, no son leyendas, ocurrió en tiempo y forma. Y lo más lindo de esto es que está corroborado por las ciencias de la historicidad y la arqueología. No es que a alguien se le ocurrió escribir algo y ya está, no. Se ha ido a los lugares donde fueron escritos, a los escenarios geológicamente hablando, y se ha encontrado pruebas de lo que la Biblia dice. Menciona ríos, menciona países, menciona imperios, que corroborado con la historia secular, todo coincide y todo cierra. Vale decir que la Biblia es un libro realmente que aporta datos valiosos históricamente. ¿Cuántos están ahí? Ya de por sí, escuche lo que le voy a decir, este método histórico y literal con el que uno puede estudiar la Biblia, ya este método te enriquece. Porque uno puede ver a Dios manifestándose en el pasado y dejándonos ejemplos de cómo buscarlo, cómo seguirlo, cómo adorarlo. El contenido histórico y literal de la Biblia. Hay una segunda forma de interpretar la Biblia. ¿Quiere escuchar? Es el contenido de la aplicación devocional y espiritual. Vuelvo a repetir. Dijimos un contenido histórico y literal. La Biblia es un hermoso compendio de historia que nos enseña lo que Dios hizo en el pasado. Pero también la Biblia tiene un contenido de aplicación devocional y espiritual a mi vida. ¿Qué significa esto? Que todas las verdades que están allí en ese libro las puedo aplicar a mi realidad cotidiana, dándole sentido a lo que Dios me dice a través de las Escrituras. Vamos a Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Armé este estudio en 15 minutos. La verdad que me apasioné tanto que agarré y empecé a escribir. Me llovían tantos textos a mi cabeza, pero hice lo que pude. 15 minutos con la lapicera lo desarrollé. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley, mire esto que es interesante, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Le ponían sentido a la palabra. ¿Qué significa esto? Que leían la Biblia, y cuando uno lee la Biblia, esto lo digo siempre,
la Biblia me lee a mí. Y me veo reflejado allí. Por algo Santiago dijo que la palabra de Dios es como un espejo en el que el hombre puede verse. ¿Se entiende? Ahora, qué interesante, dice Nehemías que los judíos leían el libro de la ley, que hacía 70 años que no lo leían. Desde el primer cautiverio, 586, cuando Babilonia lleva cautivo a Jerusalén, se cumplen 70 años de cautiverio, y cuando ellos vuelven con Esdras, después de los 70 años, escuchan la palabra. Pasan casi 2 generaciones en las que no habían escuchado la Biblia. Y cuando leen dice que se ponen a llorar. Y cuando comienzan a leer Deuteronomio 28 y ven las promesas y que Dios les dice, serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, será bendita tu cría de tus vacas, el fruto de tu vientre, tu arteza de amasar, serás bendito al salir, bendito al entrar. Ellos comenzaban a llorar. Y ellos decían, ¿puedo esto tomarlo para mi vida? Y dice la Biblia que le ponían sentido para entender la lectura. Porque si no, ¿de qué te sirve ir a la Biblia si eso no te va a traer una enseñanza a tu vida personal? Cuando uno aplica este contenido espiritual y devocional de toda la Biblia, uno puede hacerse algunas preguntas frente a un texto, cualquiera, frente a un capítulo, cualquiera. ¿Una promesa para reclamar? La reclama. ¿Un pecado para arrepentirme? Y me arrepiento. ¿Hay una guía y dirección para seguir a Dios? ¿Hay una advertencia que yo pueda considerar? ¿Hay una bendición que me lleva a agradecer o a compartirlas con otros? Son preguntas que yo le tengo que hacer al texto. Son 5 preguntas, después se las paso si quiere. O mire el video de nuevo en YouTube. Si usted le hace estas 5 preguntas a un texto, va a salir enriquecido y Dios le va a hablar. Ahora, dijimos entonces que la Biblia tiene un contenido histórico y literal, que la Biblia tiene un contenido espiritual y devocional que yo puedo aplicarlo a mi vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora me quiero meter en aguas un poco más profundas. ¿Vamos? Le quiero hablar del texto y del contexto. De nuevo, le quiero hablar del texto y del contexto. Un texto es un versículo, ¿sí? Se le llama un texto a un versículo bíblico. Quiero decirle, hermanos queridos, mis tesoritos amados, que somos expertos en agarrar de los pelos a los versículos y traerlos y llevarlos a donde nosotros queremos. Basta de violencia hacia la palabra. Basta de manipularlo a Dios y hacerle decir a Dios lo que Dios no te quiere decir. Te voy a decir algo. Un texto o un versículo viene con un hilo de pensamiento. O mejor dicho, con un relato ya existente y coherente acerca de algún asunto. En otras palabras, toda carta en la Biblia, toda epístola o todo libro de la Biblia poseía destinatarios a los cuales se les quería decir o informar algo. ¿Se entiende? No es que el autor inspirado se ponía a escribir y una musa y no sabía lo que escribía, ponía allí, perdía el control de sí mismo. No. El autor tenía un hilo de coherencia. Él les quería hablar a los destinatarios. Algo les tenía que comunicar, algo les tenía que informar, algo les tenía que enseñar. La Biblia ya viene con un hilo de pensamiento. Me detengo acá un minuto, nota al margen. El mensaje general de la Biblia es la salvación del hombre. Después la Biblia te habla de romance, de economía, te habla de cómo ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor vecino. La Biblia te habla cómo encontrarlo a Dios, cómo no encontrarlo, cómo buscarlo mal. Todo te enseña. Pero el mensaje primordial es la salvación del hombre. Ahora, volviendo al texto y al contexto. Ya viene cada libro de la Biblia con un hilo de pensamiento, con un mensaje ya determinado. Entonces nosotros al agarrar un texto, ¿sí?, tenemos que ver su contexto.
Hay dos contextos, el inmediato y el remoto, pero no me voy a meter en eso porque lo voy a enredar mucho. Un contexto inmediato es el mismo libro. ¿Qué quiso decir a través de la idea global del libro? Y un contexto remoto es el tema general de la Biblia o del autor o de los libros proféticos, etcétera, etcétera. Por eso es que si usted toma un ejemplo, un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos pueden todo en Cristo que lo fortalece? Bueno, no. Usted no puede todo en Cristo que lo fortalece. ¿Sabe lo único que usted puede en Cristo que lo fortalece? Afrontar pruebas. Porque Pablo, en el contexto inmediato del libro de Filipenses, estaba preso. Y él decía, yo puedo gozarme en las prisiones, puedo gozarme en la escasez, puedo gozarme en esto, en otro, y Dios en esas cosas me fortalece. Pero hay gente que agarra el pasaje, vas a poder con esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡No! Porque entonces sos un superhombre. Solamente las crisis las podés soportar en Cristo que te fortalece. ¿Entiende? Pero mire cómo un pasaje tan sencillo, tan básico, uno lo puede aplicar a todo aspecto de la vida. Y si tenemos que ser honestos con la Biblia, no está hablando de todo aspecto de la Biblia. Porque hay cosas en las que Dios no te va a fortalecer para que las hagas. Todo lo puedo, ese todo, en función a lo que Él viene hablando. ¿Sí? No te endeudes. Sí, lo voy a poder pagar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te está hablando de eso. Bueno, un simple ejemplo como este, usted no sabe cómo toda la Biblia se la lleva y se la trae a gusto y piacere de cada uno. A ver, Smith, año 1800 y tantos, fundador de la secta de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, era un predicador protestante. Russell, fundador de los Testigos de Jehová, fue un predicador protestante. El fundador de la Iglesia Universal en este último siglo, Brasil, tiene un doctorado en divinidad. Reservo el nombre. La mayoría de los grandes predicadores o de los hombres que han sobresalido cayeron víctimas del error. Tomaron los textos hacia su propio deseo. Y muchos de los movimientos heréticos, sectas, religiones, justamente han salido de este libro. No porque el libro en sí sea malo, sino por el mal uso y la mala interpretación del mismo. ¿Se entiende? Ahora, hay una frase célebre que es anónima. Muchos se la han adjudicado, pero es anónima. A mí en esto no me van a agarrar. Dice así la frase: un texto fuera de contexto es un pretexto. Vale decir que usted puede agarrar un texto fuera de su contexto y puede usarlo como un pretexto suyo. ¿Sí? Una hermana en una oportunidad me dijo: porque la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no se le sujetaba ni al pastor, ni al marido, ni a nadie. Pero cuando Pedro y Juan en el capítulo 4 del libro de los Hechos están diciendo eso, lo están diciendo en función y en el contexto de que ellos estaban predicando la palabra y los sacerdotes les impedían predicar. Entonces Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero en el contexto de hacer la voluntad de Dios. Pero esta hermana había agarrado el texto para no sujetarse ni al marido ni al pastor y no la paraba nadie. Yo le dije: hermanita querida, usted está usando mal la palabra de Dios. Y me dijo, no sé qué cosa me dijo. ¿Entiende? Dijimos entonces, primer pregunta, ¿cómo leo la Biblia? Segunda pregunta,
¿Hemos de tomar todo su contenido? Sí, pero con cuidado, aplicando un método de estudio literal, histórico, un contenido devocional, aplicarlo, darle sentido sanamente, siempre mirando que no pueda tomarlo yo para mi propio beneficio y desobedecer a todo el mundo. Quiero dar algunos detalles. Por ejemplo, las traducciones de otras versiones, que últimamente han salido muchas, esto es la Biblia de las Américas, la Biblia del Jubileo, el lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la Biblia para todos, la Biblia del lenguaje sencillo, la NBI, Dios habla hoy. Son traducciones extraordinarias que uno las puede leer porque nos van a ayudar a una mejor comprensión del texto. ¿Está bien? Reina Valera y Cipriano y bueno, esta versión, 1960. Exactamente. ¿Cómo es? Casiodoro de Reina. Sí. Exactamente. Bueno, ellos escribieron en un lenguaje para su tiempo, por eso usted va a encontrar palabras como vosotros y cosas así, que ya no se usan esas conjugaciones. Hoy va a encontrar un lenguaje más actual, más moderno, más moderado a nuestra época. No significa que está alterando el valor, está alterando el contenido y el valor de la escritura, sino que lo están adaptando a un lenguaje actual. Aún el diccionario de la Real Academia Española se actualiza, no sé cada cuántas generaciones. Las versiones te ayudan a aclarar el texto, a que puedas interpretar mejor. También tenés otros auxiliares como son los libros adicionales, comentarios bíblicos, diccionarios exegéticos, traducciones de palabras hebreas y griegas. Hoy tenés muchos recursos para estudiar la Biblia, para interpretarla bien. Hoy se ha suplantado el culto, la reunión, por un montón de cosas que no quiero decir que están mal, pero hoy cantamos 2 horas y le dedicamos a la Biblia media hora. ¿Sí? Cantamos más y hacemos un montón de otras cosas más y le hemos restado el lugar a lo que realmente tiene relevancia, importancia. En los cultos, al menos que mencionan los hombres de la Reforma, los padres de la Reforma, los primeros reformadores, Juan Calvino, Jacobo Arminio, Jerónimo Savonarola, John Wycliffe y otros tantos hombres de la historia, le dedicaban 2 o 3 himnos al culto y 1 hora, 1 hora y media de estudio de la palabra. Por eso uno se pregunta, ¿qué mantuvo la fe en esos hombres que soportaron persecución, hoguera, inquisición, que fueron desterrados, que fueron perseguidos? ¿Qué los mantenía en esa fe? El tener convicciones firmes en la palabra de Dios, el saber dónde estaban parados. ¿Me está siguiendo? Hoy la primer prueba, la primer crisis, la primer frustración en cualquier creyente te lo deja apartado, te lo deja a la vera del camino, porque no tiene solidez en lo que cree. Estos hombres creían tanto en la palabra que estuvieron dispuestos, muchos de ellos, a dar sus vidas. Termino con esto. ¿Puedo yo alterar la Escritura? Me pregunto y me respondo. ¿Puedo yo alterar la Escritura? Bueno, el pasaje de Pedro, lo leemos de nuevo, dice, verso 16, segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los que tuercen las Escrituras? Es claro el apóstol, los indoctos y los inconstantes. ¿Quién es un indocto? Bueno, docto es alguien preparado en una materia. Pero un indocto, según el pasaje bíblico, es una persona, escuche bien, es una persona que no persigue una preparación formal.
Un indocto es alguien que no se instruye. Un indocto es alguien que no se especializa en un tema determinado. Eso es un indocto. Pregunto, ¿sos una persona que persigue la preparación de la palabra? ¿Se quiere preparar? ¿Quiere saber más? A mí a veces me agarran algunos jóvenes, algunos chicos por ahí. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Pastor, ¿qué opina usted de acá de lo que dice? Y hay veces que quizá no compartimos las mismas ideas en cuanto a temas de la salvación y demás. Pero me encanta el hecho del interés, de la duda, del investigar, del escudriñar, porque te despierta el apetito. Después hay tiempo para interpretar juntos, formar un criterio sano, distintas opiniones. Gracias a Dios no estamos en el tiempo de la Iglesia Católica, donde los únicos que tenían acceso a la interpretación de la Biblia eran el clero, los sacerdotes, los obispos, los papas, y el laicado ignoraba totalmente la Biblia. Ahora tenemos libre interpretación, entonces podemos debatir y está bueno, siempre y cuando estemos dentro de las reglas de interpretación. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es un indocto? Entonces una persona que no le importa prepararse, una persona que no se instruye, que no se especializa en lo que cree. En otras palabras, ¿puedo malinterpretar la Escritura o puedo alterar? Sí, si no me preparo. Por eso es tan importante venir a la reunión, al culto, a la predicación, porque allí es donde Dios nos habla, allí es donde exponemos la palabra de Dios. Yo discuto de teología, y hoy qué bueno que no están, con mis hijos. Con el que más tiene criterio armado es el más grande. Discutimos. Me dice, pero no, porque tal autor dice tal cosa. Yo le digo, pero no es así. Y anoche mi esposa dice, no se pongan a hablar de la Biblia. Porque son acalorados los temas. Vio que en la Biblia, en la mesa no se habla ni de política ni de fútbol, pero sí de Biblia. Y me encanta a mí sembrarles dudas para que después investiguen y se rompan ahí la cabeza. ¿Qué es un inconstante? Porque un indocto es alguien que no se prepara, pero un inconstante es una persona que fluctúa en la fe. Alguien que tiene doble ánimo, hoy está en la iglesia y mañana no está. Hoy viene y por ahí en 2 meses no les perdiste la pisada, no sabes qué es de su vida. Eso es un inconstante, ¿sí? Es una persona de doble ánimo, es alguien que fluctúa, es alguien que carece de convicciones. Lo único que te puede alejar de la casa del Señor es una enfermedad en la cual no podás venir, o una pandemia en la que vos digas, no, tengo que estar enajenado en casa, pero nada te puede alejar de las cosas de Dios, nada te puede sacar del culto, nada te puede sacar de la reunión. Yo sé de personas que aún con el bolsito después de trabajar y llegan casi para el mensaje, pero vienen y pasan por acá a decir, a ver qué Dios me quiere decir hoy. ¿Cómo valoro eso? Hay gente que no hace nada en todo el día, pero tampoco lo ves en el culto. Es una persona inconstante, perdóneme que sea tan sincero, pero tengo la autoridad para decírselo porque soy su pastor. Un inconstante, un indocto, tarde o temprano termina torciendo las Escrituras a favor de sí. Si estamos dentro de estos grupos, podemos torcer la palabra y caer en el error. Yo creo que Dios nos ha dejado todos los recursos para caminar en su voluntad. Ni aún una persona en pecado es excusa para no venir a la iglesia, porque justamente en la iglesia es donde se cura esa enfermedad. Cierro con este texto. Primera de Timoteo 4:13. Se lo regalo en esta noche. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Hasta ahí nomás.
Lo otro déjeme a mí, exhortación, enseñanza, déjeme a mí que me encanta. ¿Qué le dijo Pablo a su hijo espiritual, a Timoteo? Pablo era un Pablo era un apóstol, que tenía a cargo muchas iglesias. Timoteo era un pastorcito en la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo por carta Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura. Eso le dice, ocúpate en la... Sin irse de ese pasaje, deje el dedito ahí. Vaya de nuevo conmigo a 2 de Timoteo 3:15. Algunos tienen Biblia, me encanta, otros no tienen Biblia, me enoja. Le dice Pablo a Timoteo en otra carta, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para... Acuérdense los papás que pronto empieza niñez, aquí está la directora, la pastora Andrea. A los niños hay que traerlos a la iglesia los domingos porque los domingos se enseña a los niños. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Desde la niñez. Timoteo, ¿sabés la Escritura? ¿Sabía la Escritura? Sí. Si no, no se lo hubiera dicho Pablo. ¿Qué le dice en 1 Timoteo 4:13? Ocúpate en la... Esto lo digo porque algunos me dirán, yo ya sé la Biblia, yo ya la conozco. Desde chiquitito que la conozco. No importa. Yo también la conozco. Le decía a Elías que hace 20 años que soy ordenado pastor. Desde los 23, tengo 43. Mi primera ordenación en la iglesia pentecostal. Luego me salvaron los bautistas. Pero no podés jactarte del tiempo que vos conozcas la Biblia. Porque aún conociendo la Biblia podés caer en el error si no permaneces en ella. Y si no la interpretás adecuadamente. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? A ver, Timoteo, ¿vos sos pastor? Sí. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Pero voy a usar el texto sin alterar su contenido. Le voy a mostrar cómo de este texto yo puedo hacer una aplicación literal y una aplicación devocional espiritual. Ocúpate en la lectura, ¿es algo literal que hay que aplicarlo? Sí, tenemos que leer. Pero déjeme hasta dónde está la coma. Entre tanto que voy. ¿Quién tenía que ir a Timoteo? Pablo. No me cambie el apóstol. Juan no. Pablo. Pablo tenía que ir a Timoteo. Bueno, déjeme ese pedacito, entre tanto que voy, darle una aplicación espiritual. ¿Sí? ¿La Biblia es inspirada por Dios? ¿Dios habla a través de la Biblia? Bueno, hace de cuenta que Jesús te está diciendo entonces, y no estoy alterando el texto, que te dice, oye a vos, entre tanto que voy, porque ¿quién es el que viene? ¿Quién es el que viene? Bueno, Jesús hoy te dice, entre tanto que voy, pues todavía Él no vino, ocúpate en la lectura. Aunque no entiendas, lee igual. Esas visiones raras donde Ezequiel ve que un ángel tiene un ojo acá, un ojo atrás, tiene 7 alas, tiene 3 pies, tiene una rueda que, viste que no entendés, léelo. Porque Spurgeon decía, la Biblia se interpreta con la Biblia. ¿Sí? Hay pasajes que por ahí no lo vas a entender, pero vas a leer otro pasaje en otro punto y vas a decir, ¿esto no tiene relación? Mira, si por maestros o pastores se trata, la iglesia tiene 4 maestros, 4 pastores, 4 pastoras, maestros de escuela dominical, maestros de oficio de escuela, montón de líderes que están estudiando, se están preparando en seminarios. Así que si por enseñanza se trata, no puede salir nunca un error y nadie puede torcer aquí las Escrituras.